Hablar claro puede ser peligroso, por eso admiramos a esas personas que no tienen, como se dice, pelos en la lengua. La pregunta sería, ¿se puede hacer un arte de decir cosas? Y no hablamos de literatura, sino de lenguas filosas. Y es que hoy tendremos aquí a un personaje que ha hecho de la espontaneidad y la respuesta demoledora el pilar de su vida. Pero nada fue sencillo y aquí vamos a recorrer los detalles de una vida que pudo ser la de cualquiera, pero no lo fue. Ponte a repasar tu lista de desvergonzados favoritos y acompáñame en este viaje y si puedes, adivina de quién estoy hablando. Vamos al 17 de octubre de 1972, cuando nació nuestro invitado de hoy. Fue en San Joseph, Missouri, y fue el único hijo de Marshall y Deborah. Desde el comienzo, su vida fue una lucha, 73 horas de trabajo de parto que casi acaban con la vida de Deborah, en las que un médico que fumaba puros la asistió de manera más bien descuidada. Pero hablemos de crisol de razas, y es que nuestro amigo tenía ascendencia escocesa, suiza, cherokee y polaca. Y sus padres formaban parte de una banda llamada Daddy Warbucks, que actuaba a lo largo de la frontera de Dakota y Montana. Parecía que su vida sería bohemia y artística, pero las cosas se darían de una manera muy diferente. Su padre Bruce abandonó a la familia cuando nuestro chico era apenas un bebé y se marchó de California. Luego David tendría otro hijo al que llamó Nate y comenzó una vida nómada llena de privaciones y muy inestable. Iban de aquí para allá entre Detroit y Missouri, viviendo en la casa de algunos parientes y sin mantener un mínimo domicilio por más de 1 o 2 años. Según recordó, años más tarde todo comenzó al norte de Nine Mile Road en el año de 1978. Tenía 6 años y se había mudado ahí para cuidar de su bisabuela. No era un lugar agradable, pobreza y vagabundos y una gran cantidad de alcohólicos que caminaban por las calles grises durante todo el día. Era un barrio mayoritariamente blanco con un fuerte sesgo racista. Así el paso por la escuela fue un verdadero sufrimiento para nuestro amigo. Los cambios de domicilio y de escuela lo exponían constantemente a nuevos enfrentamientos. Pasar de barrios blancos racistas a barrios con una mayoría afroamericana lo ponían en tierra de nadie. Era una víctima por partida doble. La violencia llegó hasta tal punto que sufrió una conmoción cerebral y estuvo en coma durante 4 días luego de una paliza que recibió en la escuela. Se refugiaba en la fantasía y pensó en convertirse en dibujante de historietas para contar todas las historias que había en su cabeza, pero esas historias se harían realidad de una manera insospechada. La escuela seguía siendo una tortura, pero aquellos años descubrió a LL Cool y Run DMC y quedó fascinado. Lejos de tomar rencor a la cultura urbana negra por las palizas y el acoso, se enamoró de esa manera de dejar salir la ira. Se hizo aficionado al diccionario, que estudiando una y otra vez para enriquecer su vocabulario, pero esto no se reflejaba en su desempeño escolar. Repitió el 9º grado 3 veces y al fin abandonó la escuela. El rap lo era todo para él, se la pasaba en casa de sus amigos improvisando y cuando estaba en su propio hogar se miraba al espejo y hacía playback con sus discos favoritos, ensayando gestos y vestuarios. Su abuela y su madre no podían creerlo, había sido golpeado tantas veces por chicos de color que era increíble que quisiera unirse a ellos. Pensaron que se trataba de una típica crisis de identidad adolescente, pero nuestro chico seguía rapeando donde y cuando hubiera oportunidad. Se había metido en el circuito under y estaba constantemente en conflicto. Era un blanquito y seguía metido en peleas todo el tiempo, pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a notar que ese chico delgado, no muy alto y que no parecía capaz de mantener la boca cerrada, tenía talento. No era una pose, realmente quería rapear. Y es que mientras trabajaba en una pizzería en otro suburbio cercano, se adentró más en la escena del hip hop, actuaba en clubes nocturnos, viajaba a Nueva York para participar en concursos de rap, escribía sus propias canciones y escuchaba constantemente la música con auriculares mientras trabajaba en la parrilla. Para un joven sin raíces, el hip hop se había convertido en un consuelo y una inspiración. Su sueño de convertirse en un rapero blanco parecía ridículo para algunos, pero había motivos para pensar que tenía una oportunidad.
se estaba ganando una reputación en clubes y concursos de micrófono abierto como un rimador talentoso e inteligente, lo que le valió una rara muestra de respeto. Pero las cosas en casa no eran ideales. Su madre se quedaba con sus cheques de pago y se iba a jugar al bingo. Él se quedaba en casa con la música a todo volumen y escribiendo nuevas rimas. De ahí a grabar con agrupaciones que no sobrevivían más allá de los primeros intentos y decidió probar suerte en solitario entonces. Esas primeras experiencias lo decidieron y firmó con FBT Productions su álbum debut llamado Infinite. En el año anterior, en el 95, su esposa y novia de la secundaria Kimberly dio a luz a su primera hija, Jaylee J. Scott. Infinite fue entonces su intento desesperado de tener un golpe de suerte y poderle dar un futuro a su familia. En el álbum hablaba sobre su lucha por criar a su pequeña hija, pero el álbum fue un completo fracaso. Las críticas dijeron que le faltaba fuerza, que sus letras eran más apropiadas para el rock de blanquitos y no para el hip hop. Fue un momento crítico. Vivía con Kimberly en un vecindario peligroso, donde los robos eran cosa de todos los días y su departamento fue desvalijado varias veces o fue saqueado. El flamante padre cocinaba y lavaba platos en Gilbert's Lodge, un restaurante que pagaba el salario mínimo. Trabajaba 60 horas semanales o más, pero poco antes de Navidad fue despedido sin darle demasiadas razones. En Navidad, además, su hija cumpliría 1 año. Entonces estaba al límite, abusaba de las sustancias e intentó quitarse la vida. Sobrevivió, pero tuvo que mudarse con su pequeña familia a la casa rodante de su madre. Difícilmente podía caer más bajo. Sacó fuerzas de su propia ira y frustración para crear un demo más, probablemente el último intento antes de darse por vencido. Lo llamó Slim Shady y creo que con esto ya sabemos de quién estamos hablando, el único e inimitable Eminem. Ese demo fue el paso decisivo para salir de la situación lamentable en la que estaba la familia. La muestra atrajo la atención del rapero y productor Dr. Dre, con quien firmó un contrato. El público cayó rendido a sus pies y los fans del género comenzaron a mirar con ojos a ese chico pálido que cantaba música del gueto. Era el año de 1999, pasaría menos de un año y vería la luz The Marshall Mathers, que vendió 1.7 millones de copias en la primera semana. El lanzamiento fue en el mes de mayo y para julio del año 2000 se convirtió en el primer artista blanco en aparecer en la portada de The Source. El álbum obtuvo el disco de diamante en marzo del año 2011 con 21 millones de copias vendidas en todo el mundo. El duro camino recorrido por Eminem, nacido como Marshall Bruce Mathers III, tenía todas las características de una historia de superación para la gran pantalla y no desaprovecharon la oportunidad porque en el año 2002 interpretó el papel principal en una película que va camino a convertirse en el clásico 8 Mile. Su personaje era Jimmy B. Rabbit Smith Jr., pero no hacía falta demasiada imaginación para notar que se trataba del mismo Eminem, aunque los espectadores no supieron que se trataba de una dramatización con muchos elementos de su propia historia. Para la cinta, compuso el tema Lose Yourself, que consiguió quedarse con el Oscar a Mejor Canción Original y 2 premios Grammy. Fue la primera canción de hip hop en ganar un Oscar en esa categoría. Hoy por hoy, Eminem es uno de los artistas del rap más ricos del mundo. Su patrimonio se calcula en un neto de $210 millones, algo impensado para un chico de los barrios bajos de Detroit que recibía palizas y que era rechazado hasta por los rechazados de la sociedad, o sea, todavía más bajo. Las letras de sus canciones van desde fantasías de quitarle la vida a su propia esposa hasta batirse en un duelo truculento contra sus enemigos y competidores. Pero si ha habido algo que ha marcado su trabajo y lo ha puesto bajo la lupa, en especial en los últimos tiempos, es su lenguaje supuestamente homofóbico, algo que él desmiente rotundamente. Lo que Eminem dice en su defensa es que ese es el vocabulario de la calle, del mundo real en el que se crió y sobre el que hablan sus canciones. Sus adjetivos van dirigidos a cualquiera porque así se utilizan en las calles. Una explicación que convenció a algunos e indignó también a otros. Pero hay que saber separar al artista del hombre, ya que en sus apariciones públicas siempre se ha manifestado a favor de la diversidad y la igualdad de derechos, como en el caso del matrimonio igualitario. Que por otra parte, sus problemas legales comenzaron con su madre, que demandó a su propio hijo a causa del retrato que Eminem hizo de ella en sus canciones.
También su antiguo bully de la escuela exige una compensación económica por el mismo motivo. De igual forma ha sido detenido por disturbios en público y por portaciones ilegales de armas, recibiendo penas de trabajo comunitario y debiendo pagar fianzas. Esos episodios han sido confusos y no han pasado a mayores. En casi todos los casos se ha metido en problemas por hablar de más y en el tono equivocado. Así, considerando el ambiente en que ha construido su carrera, con códigos mucho más violentos que otras ramas del arte, en general ha tenido el buen criterio de mantener las cosas como estaban en las ya lejanas batallas del rap del underground. Si tiene algo que decir, lo dice en sus canciones, porque desahogarse y poder hacer dinero con eso es un privilegio duro de lograr y, según parece, solo puede haber uno en la cima.